Más o menos en 2015 surgió una oportunidad que nos recomendó un desarrollador y de repente nos invitaron en la ciudad de Durango para un proyecto de 73 hectáreas, ¿no? En un principio fue muy impactante para nosotros 73 hectáreas. La primera vez que fuimos a ver de qué se trataba el proyecto de Durango, nos citaron en Fonadín, nos citaron simplemente como presencial. Y nos tocó ver cómo hizo una primer propuesta el Colegio de Arquitectos de Durango y a través de varias dependencias gubernamentales que estaban ahí como Sedatu, Conavi, pues despedazaron la propuesta, no le fue nada bien a estos arquitectos y fue que llegan a nosotros y nos dicen, tienen un mes para proponer algo distinto. Entonces empezamos a trabajar. Este proyecto de las 73 hectáreas de Durango era un gran predio porque eran los antiguos patios de maniobras de los ferrocarriles y en el lado largo del proyecto teníamos casi 2 kilómetros que partían prácticamente la ciudad hacia el norte y hacia el sur. Y en el sur estaba todo el centro histórico de Durango a partir de la antigua estación de ferrocarriles, que era donde se iniciaba las 73 hectáreas, hacia el sur estábamos a 9 cuadras del centro histórico. Pero esto funcionó como una barrera total durante probablemente más de 100 años. Entonces, lo más importante era cómo vamos a volver a tejer la ciudad norte-sur para que este nivel socioeconómico medio alto del centro histórico de Durango se vaya juntando un poco con un nivel muy deprimido que es el norte, que prácticamente teníamos o había casitas de cartón. Entonces el gobierno de Durango ya tenía preestablecida una avenida central que no nos dejaron cuestionar, pero ellos lo traían o tenían una concepción prácticamente de un eje vial de 4 carriles en un mismo sentido y le dijimos, pues esto no va a funcionar, ¿no? Porque algo muy importante es entender que hay una metodología que se desarrolló hace muchos años, que antes eran los DUIs, ahora después desarrollos urbanos integrales sustentables, después fueron los proyectos desarrollos integrales y ahora son los polígonos estratégicos. Pero esta metodología lo que busca es que en los gobiernos de los estados haya un incentivo para hacer buenas prácticas urbanas. Y la manera de hacer esto es que si los gobiernos de los estados cumplen con ciertas buenas prácticas urbanas, tienen acceso a financiamiento federal a través de Banobras y de Fonadín. Entonces, estos proyectos tan grandes, tan importantes, por supuesto que los gobiernos de los estados están interesados en tener un financiamiento federal, porque son enormes. Normalmente no tienen el presupuesto para hacer eso, pero para desarrollarlos necesitan cumplir con mucha normativa. Y una de estas es tener una movilidad mucho más enfocada a los peatones, hacia las bicicletas. Entonces, en esta gran avenida que tenían proyectada, dijimos, para un desarrollo certificado no va a funcionar, vas a tener que meter un camellón, 2 carriles en un sentido, 2 carriles en el otro sentido y vamos a meter semáforos para que la gente pueda cruzar y no crear nuevamente otra barrera. A partir de eso se metieron solo 3 calles o avenidas transversales y todo lo demás son son calles que son locales, simplemente para entrar a los comercios, para entrar a la vivienda. Lo que se buscó hacer en Durango fue hacer una ciudad o un pedazo de ciudad, prácticamente todo de usos mixtos, en donde existe equipamiento educativo, existe un pequeño hotel, existen 2 plazas como polos, existe un hospital y está toda la vivienda que para hacer un desarrollo certificado necesitas tener los 3 niveles de vivienda. Y ahí es donde empezamos a platicar un poquito de por qué es una ciudad integral e incluyente, porque incluye a las diferentes clases sociales. Siempre esto es un conflicto un poco con los desarrolladores porque obviamente ellos no van a querer invertir en un edificio residencial que esté junto a un edificio de interés social, pero dentro de las 73 hectáreas se pueden acomodar de cierta manera para que sí convivan en el todo, pero no necesariamente estén totalmente juntas. Entonces, arriba de una pequeña plaza abierta, no cerrada, en la que peatonalmente puedes acceder a todos los comercios, se puso la vivienda residencial. Hacia la zona de
el centro histórico se puso más la vivienda media, y hacia la zona del norte se puso la vivienda de interés social. Por otro lado, teníamos que tener un desarrollo o un proyecto bioclimático y sustentable que se pensó con muchas estrategias pasivas para no tener que gastar mucho y que simplemente una buena orientación solar y una buena orientación de viento te diera mucho más. Y de lo que platicábamos anteriormente era cómo hacer un integrador social para, entrándole a la parte o al tema muy filosófico y muy sociológico, cómo deshacer un yo y cómo provocar un nosotros. Y entonces fue cuando surgió esta idea de un gran corredor ecológico que pasara a través de todo el desarrollo y que no fuera ni para los coches, sino simplemente para los peatones, para las bicicletas, para salir con tu carreola, con tu bebé, y que fuera un corredor que va pasando por todos los espacios verdes y va conectando todos los espacios verdes, y que en ese corredor exista cafés, servicios, tintorerías, bancos, que provoque una vida de ciudad y que provoque la interacción entre personas, y entonces poco a poco vamos provocando esto de lo que hablábamos de una integración social y de que la gente se pueda ir conociendo a través del tiempo y se vaya integrando mucho más, ¿no?